Ella dio a luz y su esposo pidió el divorcio, pero lo que hizo después nadie lo esperaba. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Clara estaba en una habitación del hospital. El olor a desinfectante impregnaba el aire. Acababa de dar a luz a su preciosa niña. Sus ojos brillaban como estrellas en la noche. Un amor intenso y abrumador la envolvía. Las horas de dolor y lucha parecían haberse esfumado, transformándose en esos pequeños dedos que se aferraban a su mano. Todo era perfecto, hasta que Eduardo, su esposo, irrumpió en la habitación. La seguridad que había sentido se desvaneció cuando vio su rostro. Había algo tenso en su mirada, un peso inconfundible. Su voz era un susurro, casi temerosa. Clara, necesito hablarte. El corazón de ella se detuvo. No podía imaginar que en ese instante su mundo se desmoronaría. Estaba agotada, vulnerable, y él se lo arrebató todo con una frase: quiero el divorcio. El aire se volvió espeso. Sus palabras resonaron como un eco sombrío. No comprendía. Todo había sido tan bello hasta ese momento. ¿Por qué? Acabamos de tener a nuestra hija. Su voz tembló mientras las lágrimas se acumulaban. Pero Eduardo, con mirada perdida, explicó que no podía aceptar ser padre, que abandonarlo todo le parecía la única salida. El temor lo dominaba. El eco de un pasado oscuro parecían atormentarlo. Ella sintió el nudo en la garganta, la presión en el pecho. Dentro de su mente se agitaban preguntas sin respuestas, imágenes de un futuro que se desvanecía en el aire. Mientras intentaba comprender su dolor, las horas pasaron lenta y penosamente. ¿Qué había fallado? Se sentía atrapada entre un amor que la mantenía viva y una traición que la desbordaba de tristeza. Regresó a casa, las paredes parecían hablar, llenas de ecos de discusiones, risas y una desconexión palpable. Esa noche, mientras la melancolía envolvía su corazón, sus ojos se posaron en un viejo armario. Un diario, casi olvidado, la miraba. Lo tomó entre sus manos con suavidad y lo abrió. Las páginas crujieron, revelando secretos familiares. Su sangre se heló al leer las palabras de mujeres que habían sido abandonadas, traicionadas. Un legado de dolor que parecía repetirse. Una sombra en la historia de su suegra. Una maldición que se cernía sobre las mujeres de la familia. Sentirse atrapada y sola no era nuevo para ella. La idea de romper esa cadena la llenó de coraje. Decidida, se enfrentaría a Eduardo y a su madre, quien siempre la miró por encima del hombro. Clara, hay algo que no te he contado. Él, su voz tembló. La mirada sincera de él revelaba un miedo mucho más profundo. La tensión se disparó. Ella, con el diario en mano, sabía que el próximo capítulo de sus vidas podría abrir la puerta a una nueva historia, reconciliación o al fin liberación. Pero el futuro se sentía tan incierto como el cielo que comenzaba a oscurecerse afuera, una tormenta acechando, inquietante y peligrosa. Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que fue. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara, con el diario aún en mano, estaba inmersa en el vaivén de emociones. Eduardo la miraba con incertidumbre. Clara, hay algo que no te he contado, comenzó. Pero el eco de su propia desesperación hizo que las palabras se le volvieran pesadas. Antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador rompió el silencio. Una alarma provenía de la habitación contigua. Ambos se quedaron congelados. El sonido era una mezcla de furia y miedo. Eduardo se tensó, miró a Clara, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de sorpresa y algo más, algo oscuro. Sin pensarlo, se levantó, dejando a Clara en un mar de confusión. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que lo siguiera. Al salir, el pasillo estaba en caos.
Enfermeras corrían y un médico gritaba indicaciones. Clara trató de abrirse paso. La adrenalina le empujaba, pero todo le parecía distante. Fue entonces cuando una enfermera la detuvo, asustada. No, no puedes pasar. Es un caso serio. Mientras Clara intentaba protestar, vislumbró a Eduardo hablando a puertas cerradas con un par de hombres en trajes oscuros. Algo no estaba bien. Su corazón se aceleró. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos?, preguntó con voz temblorosa. La enfermera la miró con compasión. Han venido por usted, por su esposo. Es complicado. Esa sola frase encendió las alarmas en su mente. No entendía. Su mundo estaba girando en círculos. Decidió acercarse a la puerta, un impulso casi instintivo. Apenas pudo asomarse cuando escuchó la voz grave de uno de los hombres. Eduardo, sabemos lo que hiciste y no te dejaremos salir. Lo que le hiciste a Lara fue imperdonable. Lara. ¿Quién era Lara? Sintió que el aire se le escapaba. A través de la rendija vio cómo la expresión de Eduardo se tornaba pálida, como si el último resto de su valentía se disipara. No puedo involucrarme más. Hice lo que debía. No puedo perderlo todo ahora. De repente, un nudo se formó en la garganta de Clara al recordar las palabras del diario que había estado leyendo. Había nombres, historias de traición en su familia, pero ahora entendía que estas historias eran más cercanas de lo que imaginaba. El grito resonó de nuevo. Esta vez era un lamento. Un hombre salió de la habitación contigua, con lágrimas en los ojos. No, no puedes hacerme esto. No puedo perderla. Era un rostro familiar. Clara lo reconoció al instante. Era Miguel, el primo de Eduardo, alguien que había querido y respetado. Miguel se desplomó en el suelo. La desesperación rompía su voz. Tú arruinaste nuestra familia. Ahora ella está en peligro. Las piezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Clara sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿De qué era capaz Eduardo? ¿Qué secreto oscuro había estado ocultando? Cuando se volvieron a escuchar las alarmas, esta vez más insistentes, un temor profundo la invadió. Él no solo no quería ser padre, había algo mucho más siniestro en juego. Y en medio de esta tormenta, Clara entendió que enfrentar a Eduardo ya no era solamente por su hija, era por ella misma, por su propia existencia. Con el diario aún en su pecho, sintió que debía saber la verdad. No podía dar un paso atrás. Tomó aire y se acercó un poco más a la puerta, lista para oír lo que realmente estaba en juego. El futuro que conocía estaba desmoronándose, y en su lugar se erguía un laberinto de secretos inconfesables. Justo cuando todo estaba a punto de colapsar, un estallido resonó en el pasillo, y Clara supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Justo cuando todo estaba a punto de colapsar, un estallido resonó en el pasillo. Un grito ensordecedor llenó el aire y Clara se quedó paralizada. Una de las puertas se abrió de golpe y un grupo de hombres entró, sus rostros serios. El hombre que lideraba al grupo se acercó a Eduardo con una mirada amenazante. No puedes escapar de esto, Eduardo. Sabemos que estuviste involucrado con Lara. Hoy vamos a aclarar las cosas. Las palabras del hombre llenaron la habitación de una tensión palpable. Eduardo estaba pálido como un papel. Sus ojos orbitales reflejaban un terror profundo. De repente, todo cobró sentido. ¿Lara? ¿Quién era ella? Con el diario aún en sus manos, Clara sintió que el mundo se le venía abajo. La sombra de las historias que había estado leyendo ahora cobraba vida frente a ella. Era como si todo lo que había creído sobre su esposo estuviese desmoronándose. «No sé de qué estás hablando», contestó Eduardo, su voz temblorosa, pero las palabras sonaron vacías. «No puedo hacer esto. No me atrapes», se quejaba, dándole la espalda a Clara. Su nerviosismo era palpable y Clara se preguntó si él realmente había sido el padre que ella pensó que era. Más hombres aparecieron, bloqueando cada salida, y el caos se volvió ensordecedor. Clara se quedó paralizada, observando cómo la situación escalaba. La enfermera que antes la había detenido miraba horrorizada. «Esto es una locura», dijo casi en un susurro.
De repente, un grito desgarrador llegó desde la habitación contigua. «Por favor, no, no lo hagas». Clara sintió que sus entrañas se retorcían. Miguel, el primo de Eduardo, entró corriendo. Su rostro reflejaba una desesperación indescriptible. «Y Eduardo, esto no tiene que ser así. Dile la verdad», suplicó entre sollozos. Clara, confundida, se preguntó: ¿qué verdad? ¿Qué cosa no había sabido? Todo se sentía confuso y denso, como si el aire estuviese cargado de secretos. Eduardo comenzó a retroceder, intentando salir, pero los hombres lo rodearon. Clara se atrevió a dar un paso más cerca. Necesitaba entender. De pronto, un disparo resonó. El estallido fue seguido de un silencioso «no» que recorrió el pasillo. Clara miró, horrorizada. Uno de los hombres había caído al suelo. Una mancha roja se expandía rápidamente sobre su camisa blanca. El grito de Clara se ahogó en su garganta. Miró a Eduardo y algo en su expresión le dijo que todo había cambiado. Eduardo miró a Miguel con incredulidad y traición. «Yo no quería que esto sucediera». Su voz era un susurro trémulo, bronco. Aterrorizado, Miguel, con lágrimas cayendo, se acercó a él. «Siempre fuiste tú, por ello Lara está muerta. Tienes que asumirlo», gritó. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Lara estaba muerta. Aquella mujer, que solo había sido un nombre en el diario, ahora tenía rostro. Tenía vida. Tenía una historia que, inevitablemente, la había arrastrado a ella. La historia de su esposo era un hilo de traición, y ella había estado en medio de todo. El caos se desató mientras los hombres discutían, y Clara, aún en shock, sintió que algo en ella cambiaba. Era como si hubiera despertado de un letargo profundo. La verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado. Y justo cuando comenzaba a entender la magnitud de todo, el sonido de sirenas resonó a lo lejos. «Es la policía», alguien gritó. La presión aumentaba. Clara comprendió que debía mantenerse firme. Ya no había marcha atrás. Tenía que confrontar a Eduardo, saber qué de su historia era verdad, cuál era su papel en la muerte de Lara. Con un nuevo fuego en su interior, dio un paso decidido hacia él. «Eduardo, ¿qué hiciste?», preguntó, su voz firme, como un disparo en la oscuridad. Estaba lista para descubrir todo lo que había estado oculto, incluso si eso significaba desentrañar lo peor de su vida. La verdad estaba a punto de revelarse, y sin importar cuán dolorosa fuera, Clara sabía que no podía retroceder. Clara, confundida, dio un paso decidido hacia Eduardo. «¿Qué hiciste?». Su voz era firme, pero el miedo retumbaba en su pecho. Todos los ojos estaban fijos en ellos. La atmósfera estaba cargada, un silencio que se sentía electrificado. Eduardo, tembloroso, evitó su mirada. Ella podía ver que su mundo se desmoronaba, pero también sintió que el suyo se estaba reconfigurando, transformándose en algo nuevo y aterrador. Justo entonces, un sonido retumbante atravesó el pasillo. Una explosión resonó en la distancia y el caos se desató. Las luces titilaron, los gritos se multiplicaron y las alarmas sonaron con fuerza. Clara hizo una mueca. Todo se tornó borroso mientras se aferraba al diario. Los hombres en trajes oscuros comenzaron a disparar. Clara se agachó, apartándose del fuego cruzado. «¿Qué está pasando?», gritó, pero nadie le respondió. Observaba aterrorizada cómo el hombre que había sido tan temido por Eduardo se movía con una determinación escalofriante. El pánico estalló en cada rincón. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó helada. Miguel, el primo de Eduardo, corrió hacia ella, su rostro lleno de desesperación. «Clara, esto no es lo que parece». Ella se enfrentó a él, buscando respuestas en sus ojos. «Dímelo». «¿Qué sabes?». De repente el caos pareció detenerse cuando Miguel, al borde de las lágrimas, reveló algo que la atravesó como un rayo. «Lara es tu hermana». Clara se paralizó. La confusión se transformó en horror. «¿Qué? No puede ser». El mundo dio un giro.
y el sentido de realidad se desdibujó ante sus ojos. ¿Cómo podía ser posible? «Eres una mentirosa», gritó Eduardo, pero su voz sonaba lejana. Las piezas cayeron en su lugar como un trueno en la tormenta. Todo lo que había leído en el diario, las historias de traiciones, ahora repercutían en su conciencia. «Miguel, ¿qué significa eso?», clamó Clara, su voz temblorosa. «La madre de Lara y la tuya eran hermanas. Ellas hicieron todo para protegerte de él, del secreto que guardaba», explicó Miguel mientras las lágrimas caían por su rostro. El tiempo pareció congelarse. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Su cuerpo respondía al horror que invadía su mente. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. La enfermera que antes la había detenido se desmayó, cayendo a un lado. Clara, en estado de shock, miró a su alrededor, viendo a los hombres salir corriendo. Pero no podía pensar en eso ahora. Tenía que entender qué significaba esto. «Clara, tienes que salir de aquí», le gritó Miguel mientras intentaba ayudarla a levantarse. «Eduardo es un monstruo. No puedes quedarte con él. Su secreto te ha arrastrado a un abismo». Las palabras de Miguel resonaban, llenas de urgencia, mientras el aire se volvía denso. Pero Clara no podía irse. «No, necesito saber más». El sonido del estallido anterior retumbaba en su mente, como una advertencia de lo que estaba en juego. Era un juego peligroso, y sus emociones eran un torbellino. El amor que había sentido, la confianza ciega, todo estaba en entredicho. Mientras luchaba por asimilar la verdad, un oficial de policía irrumpió en el pasillo. «Al suelo, todos», gritó. Clara sintió un escalofrío. Las sirenas exteriores resonaban con fuerza, pero su mente estaba ocupada en encontrar sentido a la revelación. La mirada de Eduardo la atravesaba, llena de desespero. «Lo que hice, lo hice por ti, Clara». Esa frase la hirió más que un disparo. ¿Qué más había ocultado? «¿Por mí?», gritó, cuestionando su sentido de verdad. En ese momento, entre el caos y la desesperación, se dio cuenta de que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse. Todo lo que había creído, cada momento compartido, podía haber sido parte de un engaño mayor. Un nuevo estallido resonó. Clara miró hacia la dirección del sonido. Algo estaba a punto de cambiar drásticamente. La tormenta que se cernía sobre ellos no solo era física, también era emocional. Y en medio del caos, Clara se dio cuenta de lo que tenía que hacer. No iba a ser una víctima más. Con el diario en su pecho y la verdad recién revelada, miró a Eduardo. «Hoy todo cambia», dijo, su voz resonando con una claridad nueva. Ella estaba decidida a encontrar su propia verdad, incluso si eso significaba ir contra él. El destino apenas comenzaba a desenredarse, y esto apenas era el comienzo. Clara, confundida, dio un paso decidido hacia Eduardo. «¿Qué hiciste?». Su voz era firme, pero el miedo retumbaba en su pecho. Todos los ojos estaban fijos en ellos. La atmósfera estaba cargada, un silencio que se sentía electrificado. Eduardo, tembloroso, evitó su mirada. Ella podía ver que su mundo se desmoronaba, pero también sintió que el suyo se estaba reconfigurando, transformándose en algo nuevo y aterrador. Justo entonces, un sonido retumbante atravesó el pasillo. Una explosión resonó en la distancia, y el caos se desató. Las luces titilaron, los gritos se multiplicaron y las alarmas sonaron con fuerza. Clara hizo una mueca. Todo se tornó borroso mientras se aferraba al diario. Los hombres en trajes oscuros comenzaron a disparar. Clara se agachó, apartándose del fuego cruzado. «¿Qué está pasando?», gritó, pero nadie le respondió. Observaba, aterrorizada, cómo el hombre que había sido tan temido por Eduardo se movía con una determinación escalofriante. El pánico estalló en cada rincón. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó helada. Miguel, el primo de Eduardo, corrió hacia ella, su rostro lleno de desesperación. «Clara, esto no es lo que parece». Ella se enfrentó a él, buscando respuestas en sus ojos. «Dímelo. ¿Qué sabes?». De repente el caos pareció detenerse cuando Miguel, al borde de las lágrimas, reveló algo que la atravesó como un rayo. «Lara es tu hermana.
Clara se paralizó. La confusión se transformó en horror. ¿Qué? ¿No puede ser? El mundo dio un giro y el sentido de realidad se desdibujó ante sus ojos. ¿Cómo podía ser posible? «Eres una mentirosa», gritó Eduardo, pero su voz sonaba lejana. Las piezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Clara sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su cuerpo respondía al horror que invadía su mente. Entonces, el sonido de sirenas llenó el aire. Los policías llegaron al pasillo, sus voces resonando mientras intentaban controlar el caos. «Todos al suelo», gritó uno de ellos. Y de repente un oficial se abalanzó sobre Clara. La tiró al suelo, protegiéndola con su cuerpo. «No, déjala en paz», gritó Miguel. Pero el oficial no escuchó. Tenía órdenes que cumplir. Clara sentía el peso del hombre sobre ella y su corazón palpitaba desbocado. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba su vida cambiando en un instante? Las sirenas seguían e incluso el sonido del tiroteo parecía estar a su alrededor. Pero cuando Clara miró a su izquierda, el horror se profundizó. Un hombre se abalanzó sobre Eduardo y con un cuchillo en la mano lo amenazó. «Pagaste por lo que le hiciste a Lara, Eduardo. Hoy lo pagarás caro». La escena se tornó surrealista. Las luces del hospital parpadeaban con cada disparo. El oficial que la protegía parecía confundido, y Clara, entre el pánico, pudo ver el rostro de Eduardo. Sus ojos reflejaban miedo, pero también reconocimiento. «Espera, no puedes hacer esto», suplicó mientras las palabras le salían atropelladas. Sin embargo, Clara sintió un golpe frío de realidad. Esa cara que había amado, que había creído sincera, ahora se revelaba como un completo extraño. ¿Eduardo era un monstruo? Había sido parte. «Lo que le hiciste a Lara no se olvida», rugió el hombre. El caos continuaba, pero Clara, en medio de esa tormenta, recordó el diario en sus manos. Las palabras de su madre, las advertencias sobre hombres peligrosos y secretos familiares. De repente todo cobró sentido. «Espera», gritó. «Lara no era solo tu hermana, era la mía también. Es una familia de traiciones que debe terminar hoy». Las palabras surgieron rápido, como si un torrente de verdad brotase desde lo más profundo de su ser. El hombre se detuvo, desconcertado, y Clara sintió como el tiempo se congelaba. Con esa revelación, un nuevo peso comenzaba a dibujarse en el ambiente. Las miradas se cruzaron, y el caos parecía disiparse por un instante. Pero en la próxima fracción de segundo, un grito rompió el aire. Clara miró hacia la dirección de la voz. La enfermera que había estado junto a ella se desplomó, un hilo de sangre brotando de su pecho. El horror la invadió. En ese momento comprendió que su vida, su familia, todo lo que había creído, estaba atrapado en un ciclo de decepción y dolor. ¿Qué haría ahora? El futuro se oscurecía, y Clara, ahora más que nunca, entendía que estaba a punto de convertirse en parte de una historia mucho más grande de lo que había imaginado. Con la verdad ardiendo en sus manos, las sirenas hacían eco, pero en su corazón el aliento se le cortaba. ¿Quién era realmente Eduardo? ¿Qué más había ocultado en las sombras de sus secretos? Con el diario a su lado, Clara se preparó para enfrentar la tormenta que se cernía sobre ella. La revelación la había hecho más fuerte, y mientras el caos continuaba a su alrededor, estaba lista para descubrir lo que estaba determinado a salir a la luz. Clara, confundida, dio un paso decidido hacia Eduardo. «¿Qué hiciste?». Todos los ojos estaban fijos en ellos. La atmósfera estaba cargada, un silencio que se sentía electrificado. Eduardo, tembloroso, evitó su mirada. Ella podía ver que su mundo se desmoronaba, pero también sintió que el suyo se estaba reconfigurando, transformándose en algo nuevo y aterrador. Justo entonces, un sonido retumbante atravesó el pasillo. Una explosión resonó en la distancia, y el caos se desató. Las luces titilaron, los gritos se multiplicaron y las alarmas sonaron con fuerza. Clara hizo una mueca. Todo se tornó borroso mientras se aferraba al diario. Los hombres en trajes oscuros comenzaron a disparar. Clara se agachó, apartándose del fuego cruzado. «¿Qué está pasando?», gritó, pero nadie le respondió. Observaba, aterrorizada, cómo el hombre que había sido tan temido por Eduardo se movía con una determinación escalofriante. El pánico estalló en cada rincón.
Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó helada. Miguel, el primo de Eduardo, corrió hacia ella, su rostro lleno de desesperación. Clara, esto no es lo que parece. Ella se enfrentó a él, buscando respuestas en sus ojos. Dímelo, ¿qué sabes? De repente, el caos pareció detenerse cuando Miguel, al borde de las lágrimas, reveló algo que la atravesó como un rayo. Lara es tu hermana. Clara se paralizó. La confusión se transformó en horror. ¿Qué? No puede ser. El mundo dio un giro y el sentido de realidad se desdibujó ante sus ojos. ¿Cómo podía ser posible? Eres una mentirosa, gritó Eduardo, pero su voz sonaba lejana. Las piezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Clara sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su cuerpo respondía al horror que invadía su mente. Entonces, el sonido de sirenas llenó el aire. Los policías llegaron al pasillo, sus voces resonando, mientras intentaban controlar el caos. «Todos al suelo», gritó uno de ellos. Clara sintió un escalofrío. Las sirenas exteriores resonaban con fuerza, pero su mente estaba ocupada en encontrar sentido a la revelación. La mirada de Eduardo la atravesaba, llena de desespero. «Lo que hice». «Lo hice por ti, Clara». Esa frase la hirió más que un disparo. ¿Qué más había ocultado? ¿Por mí?, gritó, cuestionando su sentido de verdad. En ese momento, entre el caos y la desesperación, se dio cuenta de que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse. Todo lo que había creído, cada momento compartido, podía haber sido parte de un engaño mayor. Un nuevo estallido resonó. Clara miró hacia la dirección del sonido. Algo estaba a punto de cambiar drásticamente. La tormenta que se cernía sobre ellos no solo era física, también era emocional. Y en medio del caos... «Hoy todo cambia», dijo, su voz resonando con una claridad nueva. Ella estaba decidida a encontrar su propia verdad, incluso si eso significaba ir contra él. El destino apenas comenzaba a desenredarse, y esto apenas era el comienzo. Un grito desgarrador interrumpió su pensamiento. Clara se giró y el horror la invadió. Uno de los hombres caía al suelo, una herida en su pecho, sangre manando. La escena se desató en gritos y confusión. El hombre que había amenazado a Eduardo se desplomó, y un silencio helado siguió al estallido. No había sido un disparo más. A su lado, Miguel se quedó paralizado. Sus ojos se agrandaron en incredulidad. «¿Qué ha pasado?», murmuró, y Clara sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. ¿Era posible que todos estuviesen en peligro? De repente, el caos se intensificó e incluso las luces del pasillo comenzaron a apagarse. En medio de la oscuridad, Clara escuchó un susurro familiar que la hizo estremecerse. «Clara, por fin te encuentro». Su rostro se volvió hacia la voz y sus ojos se encontraron con un rostro que nunca esperó ver. Era Lara, su hermana, a quien había creído perdida. Clara sintió que el mundo se detuvo. El aire se hizo pesado. «¿Qué haces aquí?», logró balbucear, su mente girando en confusión. «Necesitamos hablar». «Hay más de lo que crees», dijo Lara. Su mirada era intensa y preocupada, como si cada palabra fuese capaz de romper todo lo que habían construido. Clara sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué podía haber más? ¿Qué oscuro secreto se escondía tras todo esto? Un nuevo sonido estalló. Un grito desgarrador se unió a la confusión del pasillo. Clara se giró de nuevo y vio a Eduardo siendo arrastrado por los hombres. «Es a él a quien queremos», gritó uno de ellos. Clara sintió que todo se desmoronaba nuevamente. Las piezas de su vida estaban al borde de saltar por los aires. Y cuando pensó que tenía claro el camino, la verdad de su hermana la sacudió con más fuerza que cualquier arma. Era un laberinto de traiciones e intrigas, y apenas empezaba a adentrarse en el corazón de la tormenta. Con un nudo en la garganta y la verdad gritando en su interior, Clara se dio cuenta de que su historia estaba lejos de terminar. Era solo el inicio de un juego mucho más peligroso, donde los secretos apenas comenzaban a salir a la luz. ¿Qué haría ahora? Con su hermana frente a ella, un ciclo dañino a punto de repetirse. Clara supo que las decisiones de ese momento cambiarían todo.
Clara, confundida, dio un paso decidido hacia Eduardo. ¿Qué hiciste? Su voz era firme, pero el miedo retumbaba en su pecho. Todos los ojos estaban fijos en ellos. La atmósfera estaba cargada, un silencio que se sentía electrificado. Eduardo, tembloroso, evitó su mirada. Ella podía ver que su mundo se desmoronaba, pero también sintió que el suyo se estaba reconfigurando, transformándose en algo nuevo y aterrador. Justo entonces, un sonido retumbante atravesó el pasillo. Una explosión resonó en la distancia y el caos se desató. Las luces titilaron, los gritos se multiplicaron y las alarmas sonaron con fuerza. Clara hizo una mueca. Todo se tornó borroso mientras se aferraba al diario. Los hombres en trajes oscuros comenzaron a disparar. Clara se agachó, apartándose del fuego cruzado. ¿Qué está pasando?, gritó. Pero nadie le respondió. Observaba, aterrorizada, cómo el hombre que había sido tan temido por Eduardo se movía con una determinación escalofriante. El pánico estalló en cada rincón. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó helada. Miguel, el primo de Eduardo, corrió hacia ella, su rostro lleno de desesperación. Clara, esto no es lo que parece. Ella se enfrentó a él, buscando respuestas en sus ojos. Dímelo, ¿qué sabes? De repente, el caos pareció detenerse, cuando Miguel, al borde de las lágrimas, reveló algo que la atravesó como un rayo. «Lara es tu hermana». Clara se paralizó. La confusión se transformó en horror. ¿Qué? No puede ser. El mundo dio un giro y el sentido de realidad se desdibujó ante sus ojos. ¿Cómo podía ser posible? «Eres una mentirosa», gritó Eduardo, pero su voz sonaba lejana. Las piezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Clara sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su cuerpo respondía al horror que invadía su mente. Entonces, el sonido de sirenas llenó el aire. Los policías llegaron al pasillo, sus voces resonando mientras intentaban controlar el caos. «Todos al suelo», gritó uno de ellos. Clara sintió un escalofrío. Las sirenas exteriores resonaban con fuerza, pero su mente estaba ocupada en encontrar sentido a la revelación. La mirada de Eduardo la atravesaba, llena de desespero. «Lo que hice por ti, Clara». Esa frase la hirió más que un disparo. ¿Qué más había ocultado? «¿Por mí?», gritó, cuestionando su sentido de verdad. En ese momento, entre el caos y la desesperación, se dio cuenta de la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse. Todo lo que había creído, cada momento compartido, podía haber sido parte de un engaño mayor. Un nuevo estallido resonó. Clara miró hacia la dirección del sonido. Algo estaba a punto de cambiar drásticamente. La tormenta que se cernía sobre ellos no solo era física, también era emocional. Y en medio del caos, Clara se dio cuenta de lo que tenía que hacer. No iba a ser una víctima más. Con el diario en su pecho y la verdad recién revelada, miró a Eduardo. «Hoy todo cambia», dijo, su voz resonando con una claridad nueva. Ella estaba decidida a encontrar su propia verdad, incluso si eso significaba ir contra él. El destino apenas comenzaba a desenredarse, y esto apenas era el comienzo. De repente, el sonido de un disparo la hizo estremecer. Las balas volaron por el aire, y el hombre que había amenazado a Eduardo cayó al suelo, su cuerpo inerte. Un grito desgarrador resonó, y ella miró hacia el lugar. Era Miguel. Se había interpuesto. «Miguel, no», murmuró Clara azorada. Observó cómo su primo se desmoronaba, pálido como una hoja muerta, mientras otros hombres se dispersaban, buscando refugio. Los gritos se mezclaron con el sonido de las sirenas, y Clara sintió que el mundo se le apagaba. ¿Por qué Miguel había hecho eso? ¿Por qué se había arriesgado? Su mente daba vueltas, la rabia y el dolor le oprimían el pecho. Eduardo, completamente pálido y desorientado, se acercó al cuerpo de su primo, agachándose, su voz quebrada. «No, Miguel, despierta, por favor». La desesperación en su tono resonaba en el aire. Clara observaba, su corazón latía con fuerza. Por un momento se sintió atrapada en una pesadilla.
¿Qué está pasando realmente?, pensó. En ese instante, una enfermera, cubierta de sangre, apareció de la nada, sacudiendo la cabeza. «El hombre, el tirador, se ha escapado», dijo, su voz temblorosa. El horror mostró su verdadero rostro ante Clara. No solo se jugaba su vida, sino también la de todos a su alrededor. Y de repente, recordó las palabras del diario. Ese legado de sufrimiento. Alguien había estado manipulando todo desde las sombras. ¿Y si Eduardo, en su desesperación, había sido solo una pieza del rompecabezas? Mientras la gente corría, Clara se sintió asaltada por la idea de que lo que había creído sobre su familia no era solo engaño, sino un juego donde el verdadero monstruo estaba al acecho. El tirador. Era alguien que conocían. ¿Quién era realmente? Con el corazón en la mano, presintió que el destino se acercaba y que el verdadero desfile de secretos estaba por salir a la luz. Ella no se iría sin respuestas. Se acercó a Eduardo, quien seguía sollozando sobre Miguel. «Eduardo, necesito saber la verdad. Dime lo que sabes. Ya no puedo seguir así», gritó a través del caos. Su mirada, fija en la de él, estaba llena de determinación. Aquel hombre que había amado en un instante se convertía en un extraño asociado a un laberinto de mentiras. Clara supo que la búsqueda de respuestas era solo el principio y que lo más oscuro estaba aún por venir. Clara, confundida, dio un paso decidido hacia Eduardo. «¿Qué hiciste?». Su voz era firme, pero el miedo retumbaba en su pecho. Todos los ojos estaban fijos en ellos. La atmósfera estaba cargada, un silencio que se sentía electrificado. Eduardo, tembloroso, evitó su mirada. Ella podía ver que su mundo se desmoronaba, pero también sintió que el suyo se estaba reconfigurando, transformándose en algo nuevo y aterrador. Justo entonces, un sonido retumbante atravesó el pasillo. Una explosión resonó en la distancia y el caos se desató. Las luces titilaron, los gritos se multiplicaron y las alarmas sonaron con fuerza. Clara hizo una mueca. Todo se tornó borroso mientras se aferraba al diario. Los hombres en trajes oscuros comenzaron a disparar. Clara se agachó, apartándose del fuego cruzado. «¿Qué está pasando?», gritó, pero nadie le respondió. Observaba, aterrorizada, cómo el hombre que había sido tan temido por Eduardo se movía con una determinación escalofriante. El pánico estalló en cada rincón. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó helada. Miguel, el primo de Eduardo, corrió hacia ella, su rostro lleno de desesperación. «Clara, esto no es lo que parece». Ella se enfrentó a él, buscando respuestas en sus ojos. «Dímelo, ¿qué sabes?». De repente, el caos pareció detenerse cuando Miguel, al borde de las lágrimas, reveló algo que la atravesó como un rayo. «Lara, que es tu hermana». Clara se paralizó. La confusión se transformó en horror. «¿Qué? No puede ser». El mundo dio un giro y el sentido de realidad se desdibujó ante sus ojos. ¿Cómo podía ser posible? «Eres una mentirosa», gritó Eduardo, pero su voz sonaba lejana. Las piezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Clara sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su cuerpo respondía al horror que invadía su mente. Entonces el sonido de sirenas llenó el aire. Los policías llegaron al pasillo, sus voces resonando mientras intentaban controlar el caos. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos. Clara sintió un escalofrío. Las sirenas exteriores resonaban con fuerza, pero su mente estaba ocupada en encontrar sentido a la revelación. La mirada de Eduardo la atravesaba, llena de desespero. «Lo que hice, lo hice por ti, Clara». Esa frase la hirió más que un disparo. ¿Qué más había ocultado? «¿Por mí?», gritó, cuestionando su sentido de verdad. En ese momento, entre el caos y la desesperación, se dio cuenta de que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse. Todo lo que había creído, cada momento compartido, podía haber sido parte de un engaño mayor. Un nuevo estallido resonó. Clara miró hacia la dirección del sonido. Algo estaba a punto de cambiar drásticamente. La tormenta que se cernía sobre ellos no solo era física, también era emocional. Y en medio del caos,
Clara se dio cuenta de lo que tenía que hacer. No iba a ser una víctima más. Con el diario en su pecho y la verdad recién revelada, miró a Eduardo. «Hoy todo cambia», dijo, su voz resonando con una claridad nueva. Ella estaba decidida a encontrar su propia verdad. Incluso uno de ellos, más alto que los demás, miró directamente hacia ella. «¿Clara?», preguntó y el pánico la invadió. Conocía esa voz. «Sofía», gritó, el nudo en su garganta se apretó más. Era su antigua amiga, perdida desde hacía años. Y estaba ahí en medio de este caos, con una mirada de desesperación. «Necesito que vengas conmigo ahora», exclamó Sofía, su voz apenas audible entre los gritos. Tan pronto como Clara se giró para ayudarla, un grito horrible retumbó a su alrededor. «Suéltala», aulló Miguel, empujándose entre el grupo. La situación se tornó confusa. Las balas volaban y Clara sintió que el tiempo se detenía. Luego, de la nada, el hombre enmascarado disparó. El proyectil impactó a Miguel. Clara tuvo una visión fugaz de su rictus de dolor. Fue como si todo su cuerpo se paralizara. El grito que salió de su pecho fue ensordecedor. Al instante comenzó a correr hacia él, pero los hombres no la dejarían pasar. «Clara, no», gritó Sofía, pero era demasiado tarde. Las lágrimas caían mientras ella caía de rodillas. En su mente todo daba vueltas. Miguel, su primo, su compañero de tantas aventuras, estaba herido. Su rostro, pálido y asustado, la miraba antes de cerrar los ojos. «Esto no está pasando», murmuró Clara. El horror consume su pecho. Mientras todos corrían, el grupo de hombres que había atacado a Miguel se dispersaba. Las sirenas se acercaban, pero el mundo de Clara había estallado en pedazos. Sofía se agachó junto a ella, su rostro lleno de angustia. «No puedo hacer nada. Necesitamos irnos ahora», le insistió, tironeando de su brazo. Pero algo la detuvo. Las palabras de Lara regresaron a su mente. «Hay más de lo que crees». Y fue entonces cuando escuchó un murmullo. No muy lejos, Eduardo estaba siendo rodeado por los hombres restantes, y sus palabras llegaron como un puñal directo al corazón. «No diré nada. Nunca me atraparán». Clara se congeló al darse cuenta de la verdad. Eduardo no era solo víctima. Él era parte de todo. La revelación la golpeó con fuerza. ¿Qué más escondía? ¿Cuál era su papel en todo ese horror? En medio del llanto y las sirenas, las piezas del rompecabezas se movieron aún más. Todo el dolor, todo lo que había pasado, podía ser parte de un plan mucho más grande y siniestro. Y mientras ella se retorcía en su confusión, un estallido más resonó. Clara quedó inmóvil, sintiendo que el mundo se desmoronaba alrededor de ella. Las sombras de la verdad comenzaban a desenredarse, y el futuro se convertía en un abismo que la llamaba desesperadamente. Clara se quedó mirando a Eduardo, a su mundo que se desmoronaba en un instante. La confusión la rodeaba, pero algo en su interior le decía que no podía haber más tragedias. Miguel yacía en el suelo, y el rostro de su primo se desvanecía lentamente de su memoria. La desesperación la consumía, pero de repente el tema del murmullo se cambió cuando una sombra se deslizó por el pasillo, acercándose. «Deténganse», gritó una voz familiar que agitó el aire. Clara alzó la vista y vio, con horror. Las palabras salieron entrecortadas, como si atravesaran un mar de confusión. «Clara, ven aquí», exclamó su madre, con una urgencia desesperada, pero también autoritaria. El caos a su alrededor no parecía importarle. Clara no podía dejar de pensar que su madre nunca se había mostrado tan frágil. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo que el mundo decidía volverse del revés. La mirada de su madre era intensa, pero hubo un momento en que el tiempo pareció detenerse. Eduardo la miraba con una mezcla de pánico y recriminación, mientras que las sirenas sonaban cada vez más cerca. «Clara, no es lo que crees. Te prometo que no es lo que piensas», dijo él, su voz temblorosa. Pero ella no podía soportarlo. Las revelaciones recientes la habían dejado aturdida, y ahora su madre estaba aquí. ¿Por qué estaba aquí? La expresión de su madre se tornó sombría. «Tú no entiendes. No lo sabes todo.
Clara sintió que el aire le faltaba al escuchar esas palabras. ¿Qué más había por revelar? La ansiedad crecía. Antes de que pudiera preguntarle, de pronto las luces parpadearon y el sonido de un disparo reverberó nuevamente. Clara se giró inesperadamente hacia el lugar de donde provenía el eco. En ese instante, un grupo de hombres armados, esta vez con un aire más amenazante, apareció en el extremo del pasillo. La confusión se transformó en pánico. Las miradas se cruzaron como rayos en medio de la tormenta. «¡Corre!», le gritó su madre, pero Clara no podía mover los pies. Era como si estuviesen pegados al suelo. La revelación que dejó caer su madre antes ocupaba cada rincón de su mente. ¿Qué quería decir con que no sabía todo? Fue entonces que todo estalló. Una figura emergió de la multitud, y Clara se dio cuenta de que era Lara, su hermana. Pero había algo diferente. Su rostro ya no era aquel dulce recuerdo de infancia. La mirada que le lanzó era fría, como si un abismo se hubiera abierto entre ellas. «¡Mamá!», gritó Clara, desbordada por el caos y la sorpresa. «¿Qué está pasando aquí? Es mi hermana. ¿Por qué están todos aquí? ¿Qué me han ocultado?». Su voz se perdió en el tumulto, pero en medio del alboroto, un disparo resonó y Clara sintió que el mundo se detenía una vez más. El hombre que había apuntado a Eduardo cayó al suelo, y detrás de él, Lara se desplomó. La expresión en su rostro se tornó vacía, como si todo su ser se hubiera apagado. Un grito desgarrador salió de su madre mientras caía de rodillas. Clara, paralizada, sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «¡No!», exclamó, corriendo hacia Lara. Pero el tiempo había dejado de existir. La sangre manaba lentamente, abriendo un abismo en su corazón. «Esto no puede estar sucediendo». «No», repetía, mientras caía de rodillas junto a su hermana. Las miradas de horror se unieron. Cada rostro reflejaba su propia pesadilla. Clara sintió un intenso puñetazo de dolor. Todo cobró un sentido que nunca esperó. «Es hora de que sepas la verdad», susurró su madre, trémula. Mientras las sirenas retumbaban y el caos se multiplicaba, las últimas palabras de Lara reverberaron en su mente. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Qué estaba ocultando su madre? Y en ese instante desgarrador, Clara comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. En medio de la tragedia se alzaba una nueva verdad, una que podría romper todo lo que había conocido. Con el rostro descompuesto y el corazón latiendo al borde de la locura, miró a su madre, lista para desentrañar los secretos más oscuros de su familia. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, todos sintieron un temblor fuerte. Una explosión, diferente a las anteriores, sacudió el suelo, desatando el caos de nieve. Las luces parpadearon y un susurro inquietante se deslizó en el aire, como si el destino mismo estuviera a punto de revelar su cara más peligrosa. Clara miró a su madre, su corazón pesaba como plomo en su pecho. La escena que se desagagó. «No, no, no», gritó su madre. «Clara, tenemos que irnos. Esto acaba aquí». Ambas sintieron la presión del peligro acechando, el ruido de las sirenas cada vez más cercano. Clara miró a Eduardo, cuyas lágrimas caían descontroladamente mientras intentaba reanimar a Miguel. Una parte de ella quería quedarse, preguntar, gritar, buscar respuestas y reclamar el dolor que le había causado. Pero una voz interna le instaba a huir, a no dejar que ese horror se apoderara de ella. «No puedo dejarlo así», replicó Clara, su voz firme. Pero una parte de su alma sentía que no podía cargar con más secretos. «¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué Lara?». La pregunta quedó en el aire, corta y aguda, llena de impotencia. Su madre, con el rostro desencajado, pero una determinación feroz en sus ojos, la tomó del brazo. «Venga, Clara. No estás a salvo y no es el momento para perderte en esto», urgió mientras arrastraba a su hija hacia la salida, dejando la escena desgarradora detrás. Con cada paso, Clara sintió que su mundo se desmoronaba aún más. El dolor en su corazón era inaguantable, pero comprendió que había algo más grande en juego. A medida que atravesaban la salida del hospital, el sol las golpeó con su luz y por un momento la claridad la abrumó. La atmósfera caótica del interior contrastaba con la calma exterior, pero el dolor seguía huyendo de su pecho.
«Mamá, ¿por qué nunca me dijiste la verdad sobre Lara?», preguntó, aunque sabía que estaba tratando de entrar en el abismo. Sus pasos se detuvieron y su madre se volvió hacia ella. El miedo estaba presente en su mirada, porque era peligroso, y no sabía cómo decírtelo, confesó. «No quería que vivieras este sufrimiento». Pero Clara sabía que ya no podía ignorar lo que había pasado. «Pero era mi hermana, no puedo seguir así», exclamó. La rabia y el dolor danzaban como luces en su mente. «Debes aprender a dejar ir, Clara. A veces la verdad es un peso que no podemos llevar más», respondió su madre, y en sus palabras había una tristeza profunda que resonaba profundamente en Clara. Justo en ese instante un vehículo negro apareció, y la voz de un hombre conocido, suave pero intensa, salió del auto. «Clara, ven aquí. Hay cosas más grandes, más importantes en juego», dijo Eduardo, con la urgencia marcando cada sílaba. Fue un segundo y el tiempo pareció detenerse. Clara sintió que su pecho se encogía. «¿Cuánto más puede ser un secreto, Eduardo?», murmuró. «He perdido tanto. No puedo perder más». La herida del pasado la acorralaba. Ambos lo miraron, respirando con dificultad, y Clara comprendió que no podría volver a mirar atrás. Ella necesitaba respuestas, sí, pero para avanzar. Era momento de romper las cadenas que la ataban a ese doloroso legado. «Tal vez esta no sea la última vez que nos tratemos, Eduardo, pero necesito mi propia vida, una sin mentiras», afirmó. Él la vio y por un momento pudo ver la chispa de su determinación. «Prometo que haré lo posible por protegerte», dijo él. Pero Clara sabía que no podría confiar ciegamente en él nuevamente. Ya era hora de dar el próximo paso. El sonido de la explosión se desvaneció en el horizonte, y el sol brilló con fuerza mientras se alejaban del hospital. Clara sentía que su vida, aunque marcada por el dolor, volvería a construirse. Había tanto por descubrir, tanto por sanar. La verdad seguiría su curso, y ella estaba lista para enfrentarla. Y mientras giraba la vista, puso sus manos sobre el corazón. Estaba cambiando el ciclo. Clara sabía que no todo estaba resuelto, pero la esperanza brillaba en su interior. La vida continuaría y ella también. Ahora, esta historia no termina aquí. Necesito que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta increíble comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.